Bueno, señores, murió la noche del sábado Fidel Castro. Estamos hablando de uno de los personajes más trascendentes de la historia de América Latina en el siglo pasado. El gran hombre del siglo XX en América Latina fue Fidel Castro. Y la verdad es que es una personalidad que inspira admiración y respeto, independientemente de que se compartan o no sus ideas. En primer lugar, su hazaña fue realmente histórica, porque a diferencia de la República Dominicana, que en la guerra restauradora, pues se liberó de España. La República Dominicana hizo una guerra restauradora y la culminó de manera exitosa, liberándose de España. Cuba no pudo hacer lo propio, a pesar de que hizo una guerra de independencia bastante prolongada, en episodios distintos, el de la guerra pequeña, la guerra de los 10 años, pero fue un conflicto que se estancó. Y para Cuba, poder liberarse de España, necesitó el apoyo de los Estados Unidos. Es por eso que el libro de Juan Bosch se titula De Cristóbal Colón a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue que todo, todo este entorno fue del dominio español, desde la conquista de Colón, fue desde todo el Caribe, fue dominio español. Después España se lucharía con otras potencias europeas por segmento del control de distintas partes del Caribe. Y básicamente, esta sería una guerra europea hasta que emerge el imperio estadounidense. Entonces, cuando emerge el imperio estadounidense, ya es en la etapa en la que está esta guerra de Cuba contra España. Estados Unidos entonces auxilia a Cuba para sacar a Europa del dominio en esta área, pero lo hace mediante un acuerdo. Entonces Cuba habría de mantenerse bajo el eje, bajo la orientación, bajo el dominio de los Estados Unidos mediante una enmienda constitucional que se denominó como la enmienda Platt. Entonces la hazaña histórica de Fidel fue romper en el año de 1959 con esa hegemonía que tenía Estados Unidos sobre Cuba a través de la enmienda Platt y crear una situación totalmente diferente, desde luego, para poder enfrentar a una potencia como Estados Unidos. Fidel Castro, que empezó haciendo una revolución con carácter democrático, después radicalizó y se alió a otra potencia, ¿no? Porque no habría subsistido en una lucha frente a una potencia sin el apoyo de otra potencia. Entonces se alió primero con la Unión Soviética. Después que cae la Unión Soviética, se va a la sombra, un poquito a la sombra de China, y finalmente, cuando China ya el factor ideológico no es tan importante, sino que es una economía que de comunismo solo le está quedando, digamos, la centralización del poder y el ejercicio del poder, pero es una economía capitalista. Entonces Cuba se va a conseguir después el apoyo de Venezuela y de Hugo Chávez, y todas esas cosas forman parte de la subsistencia del régimen cubano, que siempre tuvo alguna sombra a la que
pudo aproximarse para enfrentar como enfrentó a los Estados Unidos de América. Entonces, primero, la hazaña histórica es digna de respeto. Segundo, todo lo que hizo Fidel Castro lo hizo procurando el bienestar de la colectividad. Conocemos dictadores, él realmente era un dictador, Cuba no es una democracia, es una dictadura, pero si la comparamos con otras dictaduras, estamos llenos de gente que han tiranizado su pueblo para el bienestar de ellos y de sus familiares. Ese no es el caso de Fidel Castro. Fidel Castro todo lo que hizo, lo hizo buscando el bienestar de la colectividad. Y eso es digno de respeto. También el haberse, aunque fue en el siglo XX, el hombre que más tiempo duró en el poder, 49 años, vio 10 o 11 presidentes estadounidenses, pues en el periodo en el que él estuvo en el poder, pues finalmente Fidel tuvo la virtud de colocarse a un lado cuando vio que su salud ya se deterioraba. Es decir, él no esperó morir en el poder, sino que se puso a un lado para ir facilitando una transición muy moderada, pero una transición que ha sido lo que ha estado llevando a cabo Raúl Castro. Es decir, cuando Fidel muere, ya tenía 10 años que había pasado ya a un plano, a un perfil más bajo, que había cedido el mando. Primero lo hizo en el 2006 de manera provisional, pero ya en el 2008 lo entregó todo y se quedó a un lado. De vez en cuando hacía su crítica, pero no era un impedimento para que se empezaran a hacer algunas reformas que hizo Raúl. Cuba todavía está pendiente de cambios importantísimos. Hay logros que nadie discute en materia de salud, en materia de educación, aunque un poco contradictorio lo que tiene que ver con la materia de la educación, porque si no hay entonces libertad y no hay oportunidades, la gente se educa, pero no tiene, digamos, donde poder ejercer sus conocimientos. Y usted ve que lamentablemente las damas que ejercen la prostitución en Cuba tienen formación universitaria. La mayoría tienen formación universitaria. Las que ejercen la prostitución en la República Dominicana o son analfabetas o no han tenido oportunidad de estudiar y probablemente por eso no conocen de otro oficio ni de otras posibilidades. En Cuba eso ha sido distinto y sin embargo fíjense cuál ha sido por igual el destino de miles de damas que están pues ejerciendo la prostitución con formación universitaria en Cuba. Entonces la gente se pregunta, bueno, para eso es la educación, pero hay logros ahí que son realmente emulables y yo creo que pueden alcanzarse en democracia. La otra pregunta, ¿cuáles cambios vendrán? ¿Se van a acelerar los cambios ahora después de la muerte de Fidel? Claro que sí, porque la situación ya de Cuba era irresistible en muchos aspectos. La verdad es que la gente de hoy no se resiste a vivir con tantas limitaciones como la que vive el cubano, pese a su alegría, pese a su capacidad, pese a su formación. Estará, digamos, el ojo de todo el análisis mundial en estos días puesto en lo que ocurre en Cuba ahora después de la muerte de Fidel Castro. Nosotros, mientras tanto, por aquí, además de celebrar el Black Friday el pasado jueves, ese era el Día de la No Violencia contra la Mujer, instituido en honor a las hermanas Mirabal. Y entonces en la República Dominicana tenemos un grave
problema que es el de los feminicidios, que se hacen campañas, se trata de hacer más conciencia, las autoridades tratan de tener otro rol, pero aún así, continúan los crímenes contra las mujeres. Y hemos entonces, nuestro equipo le formuló las 3 preguntas sobre el tema de los feminicidios a la magistrada Rosana Reyes, que es la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer. ¿Por qué razón se mantiene esa alta incidencia de feminicidios en la República Dominicana? Así que vamos a ver las 3 preguntas formuladas a la magistrada Rosana Reyes de esta noche. ¿Cuáles son los principales generadores de la alta tasa de feminicidios que registra nuestro país? Lo primero que hay que entender es que el feminicidio es la punta del iceberg, es lo último que vemos, pero nos olvidamos muchas veces de preguntarnos cómo un hombre o una mujer han llegado a convertirse en víctimas o agresores en esta sociedad. Debemos tener siempre presente que nos hemos formado y hemos crecido en una cultura patriarcal, machista, androcéntrica, asimétrica, donde los hombres detentan el poder y el control y la asignación de roles a las mujeres, quienes crían a los hijos mayormente, pues viene dada por esa cultura patriarcal y se pasa de una generación a otra. Entonces es fundamental que tomemos en cuenta que solo a través de la educación la cultura patriarcal podrá cambiar y solo una educación con el género transversal y que desde la currícula académica básica, cuando los niños aprenden su primera interacción y a socializar, lo hagan sobre la base de la equidad, la igualdad, la inclusión y los valores. Si los niños no aprenden a manejarse de esa manera en sus primeros 8 años de vida, difícilmente vamos a tener ciudadanos que sepan resolver sus problemas de manera razonada y no sobre la base del control y el poder y el uso de la violencia. ¿En qué medida puede contribuir la política del gobierno a reducir esa tasa de feminicidios? Definitivamente es fundamental para la mejora de la respuesta al delito de la violencia contra las mujeres, el fortalecimiento de la actuación coordinada interinstitucional, pero además la provisión de los recursos necesarios para los planes de trabajo, para los planes de inversión, que permitan el cumplimiento de las metas presidenciales que están contenidas para el próximo año, teniendo como punto estratégico focal de los más importantes la eliminación o el combate a la violencia contra las mujeres. Es fundamental presupuesto suficiente y adecuado y, como digo, la actuación coordinada de todos y cada uno de los actores, recordando que el Ministerio Público tiene el manejo de la política criminal del Estado, los ejes de prevención y persecución penal, y el Ministerio de la Mujer, lo que es la gestión de la política pública en materia de género y la supervisión de los planes de trabajo de los actores dentro del modelo nacional de erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero también no podemos olvidar que esto es un problema de salud pública. El Ministerio de Interior tiene las mesas de seguridad, ciudadanía y género, también la Policía Nacional, el Poder Judicial. Es decir, son múltiples actores los que convergen en esta lucha. ¿Cumplen con su rol en esta materia el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y la Justicia? Bueno, estamos trabajando. Cada uno de nosotros tiene un plan de trabajo dentro de su plan estratégico conectado con lo que es el modelo nacional de erradicación de la violencia contra la mujer como parte del PLANEC 2, que lo maneja el Ministerio de la Mujer y que está conectado también con la Estrategia Nacional de Desarrollo. El asunto es aquí que cada uno de los actores trabaje en mejorar lo que es su actuación con relación al delito de la violencia. Bueno, vamos a una pausa. A regreso, vamos a ver la visita sorpresa del día de hoy del presidente Danilo Medina. Él estuvo en Guayabal, en la provincia Independencia, visitando un proyecto de desarrollo sostenible, que es el cuarto proyecto de ese tipo.
que no busca otra cosa que vincular a los pobladores a la preservación de la foresta, al cultivo de la foresta, a cuidar las aguas de los ríos, pero al mismo tiempo a ir teniendo oportunidades de vida y de progreso. Regresamos en breve.